renovación en Cambio Democrático y me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, tu conocimiento político es, ¿qué lleva al CD a esta situación? Un partido que tiene 6 meses de no decir una palabra de nada y que pareciera que está como en una especie de congelamiento. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, Fernando, y saludo a toda la audiencia de Next TV y este noticiero. Mira, ¿por qué estamos en esta situación? Yo siento que es una mezcla de falta de madurez política y también claridad en el rumbo a seguir. Mira, esta situación fuera diferente si Rómulo Rux y la directiva actual de Cambio Democrático hubiesen atendido el llamado a diálogo que le hizo Ricardo Martinelli para encontrar una vía consensuada para la necesaria renovación de la directiva de Cambio Democrático. Y esto queda claro porque, mira, hoy se entregan las firmas que recogió el grupo que encabeza Félix Mulanior y Pepe Campos. Y Rubén Darío Campos, hijo. Hijo, y es necesario tener claro que, fíjate, al inicio, ese movimiento nace no como que busca un cambio total en la directiva. Buscaba sencillamente, al inicio lo plantearon Pepe Campos y Félix Mulanier, como cambiar a los diputados, parte de la directiva, que son una mayoría, que no habían sido reelectos. En ese momento, Ricardo Martinelli plantea el diálogo con Rómulo Rux y la directiva de Cambio Democrático, y ese diálogo que Ricardo planteó para encontrar una solución política ante una realidad plasmada, entonces es ignorado. Entonces Ricardo Martinelli agarra y se suma a la corriente que ya había iniciado en esto, y se unieron entonces los esfuerzos para lograr lo que hoy se va a entregar y para ahora también en un concepto mucho más amplio. Ya no se trata solo de cambiar los cargos de los diputados que no... Sino la directiva completa. La directiva prácticamente completa. Ahora, habrá que decidir, algunos se podrían quedar, otros no. Pero esto se puede haber evitado si sencillamente Rómulo Rux y la directiva entendían que las bases del partido lo que quieren es que Ricardo Martinelli retome la presidencia. Claro. Entonces, sencillamente decirle, Ricardo, toma la presidencia, negociemos, yo soy secretario general, soy vicepresidente, lo que tú quieras, y acordemos el resto de los cargos. Y eso se hubiera podido arreglar. Ahora, eso no se produce porque particularmente el amigo Rómulo Rux siente que eso le disminuye su liderazgo. Cosa que ¿Cuál liderazgo? Porque si hay un partido que, y vuelvo a utilizar esto, que pareciera que usted estuviera congelado desde hace 6 meses el Cambio Democrático, es decir, no tiene una palabra clara con ninguna de las situaciones que se están dando en el país, no hizo esa mea culpa, ¿por qué perdimos? No ha hecho esa recogida de heridos después de unas elecciones que casi ganan, y nada de eso se ha hecho. Mira, yo creo que sería injusto decir que Rómulo Rux no tiene liderazgo. El problema es su estilo de liderazgo, que es lo que tú estás planteando, que es otra cosa. Un estilo poco usual en la política, porque los partidos tienen que estar permanentemente aportando opiniones o posiciones frente al acontecer nacional, no coyunturales y análisis permanente. Claro. Cuando los partidos hacían análisis, por ejemplo, las directivas de los partidos se reunían cada 2 de enero y cada del discurso presidencial. Cada 1 de julio, no. Se reunían a ver los discursos presidenciales para ver el discurso y luego hacer un análisis y luego de eso un pronunciamiento inmediato. Ahora no lo hay. No. Pero mira, Rómulo Rux, yo le digo, tiene liderazgo, pero no es el mismo liderazgo que tiene Ricardo Martinelli, porque en la vida, en todos los aspectos, particularmente en la política, hay diferentes niveles de liderazgo. Formas de liderazgo. Es más, mira, la principal tarea de un líder es hacer más líderes. Claro.
Y decir y sentirte que tú eres el líder, tienes que ser el líder absoluto y que cualquier otro liderazgo es una amenaza, es un error político. Porque, mira, Rómulo Rux tiene que partir de una realidad. Mira, la candidatura en las elecciones pasadas se planteaba un enfrentamiento fundamentalmente entre Cambio Democrático y el PRD. Hasta el mes de marzo, por los carnavales, se perfilaba como un candidato casi ganador a Laurentino Cortizo. ¿Y eso por qué era? Porque Rómulo Rux y la directiva de Cambio Democrático tenían... Sin miedo de utilizar la palabra Ricardo Martinelli. Renegaban a utilizar el liderazgo de Ricardo Martinelli por las razones que te acabo de decir. Eso que tenía que la candidatura de Rómulo, fíjate, la de Cortizo no pegaba tan fuerte, pero la de Rómulo no subía tampoco. Claro. ¿Cuándo cambia ese escenario? Cuando después de los carnavales surge el nuevo eslogan de la campaña de Rómulo ante la presión de las bases del partido y ante la presión de los propios asesores de campaña de Rómulo, donde entra "lo bueno vuelve". Lo bueno vuelve transformó la campaña electoral al punto que se dio el resultado que ya todos sabemos de una manera muy sencilla. Eso te indica de que Ricardo Martinelli Berrocal, le guste o no a Rómulo Rux, a la directiva de Cambio Democrático o a sus adversarios políticos, es un factor político determinante en este país. Claro. Y lo va a seguir siendo, en razón de que los panameños sienten que el gobierno de Ricardo Martinelli le mejoró sustancialmente la vida. Claro. Y esa es la fortaleza de Ricardo Martinelli. Si Ricardo Martinelli no hubiese sido un mal presidente, no tuviera la fortaleza política que hoy tiene. Es en razón de no solamente esa fortaleza de haber hecho un gobierno que le cambió positivamente la vida de los panameños, sino que además es un líder auténtico, un líder sin complejo, un líder que la gente siente que puede tocar. No es de esos líderes distantes. Entonces, si eso hubiera sido entendido con madurez política, con sensatez por parte de la actual directiva, ya hubiéramos llegado a un acuerdo. Y no hubiese ido la necesidad de que se convocara forzar una convocatoria a través de la firma cuando la propia directiva de Cambio Democrático pudo haber llegado y soslayado esa realidad en un acuerdo como lo hizo el panameñismo. El panameñismo hizo un acuerdo político ante su realidad. Claro que la situación de ellos fue más dramática. Sí. Pero ahí era ineludible eso. Así es. Pero acá no era tan dramática, pero la sensatez política lo indicaba. Y debo decirte de otra manera, como tú señalas, una de las cosas que yo le he cuestionado a Rómulo Rux precisamente es ese actuar tibio frente a las realidades nacionales que exigen de los partidos políticos y particularmente de la oposición posiciones mucho más claras. Y no solamente claras en razón de cuestionar al gobierno, sino claras en decirle, ve acá, el gobierno tiene que llamarnos a unificarnos. Bueno, que y eso no tiene nada de malo, eso no te quita tu rol de oposición. Y después del desastre que vivimos, porque mira, más necesario se hace tu rol de partido político es buscar lo mejor para el país. Claro. Y si buscar lo mejor para el país está en la ruta de tener entendimientos, no de gobierno, no de posiciones de gobierno, sino de metas, de objetivos con el actual gobierno, hay que hacerlo. Por el bien de los panameños, porque aquí vivimos una crisis profunda en razón del desastre que legó el gobierno de Juan Carlos Varela. Entonces, lamentablemente, fíjate, cuando Cambio Democrático debería estar beligerante frente a esa situación, ahora Cambio Democrático va a entrar en la beligerancia, en lo que el pueblo ve como la pugna entre políticos que lo distancia de su realidad y de su necesidad. Se desenfoca de los problemas reales. Y la realidad, mira, Fernando, tú vas por cualquier lugar del país, cualquiera, de cualquier nivel social. Cuando tú le preguntas a la gente qué piensa cuando piensa en Cambio Democrático, dice Ricardo Martinelli. Y el retorno de Ricardo Martinelli a la presidencia de Cambio Democrático no es un capricho.
es una necesidad en razón de esta realidad que nosotros necesitamos fortalecer al partido y fortalecerlo temprano. Sí. Porque una de las deficiencias que ha tenido históricamente Cambio Democrático ha sido su estructura nacional, que ha sido una estructura nacional de papelillo, que ha provocado, que ha provocado que sencillamente tengamos resultados electorales que después nosotros decimos ganamos o no ganamos. Sí. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no tenemos las actas? Entonces ahí es donde yo quiero hacer un llamado a la sensatez. Todavía, fíjate, todavía hay espacio para la sensatez. Bueno. Rómulo Rux y la directiva de Cambio Democrático todavía están a tiempo de actuar con sensatez y llegar, aún con esta convocatoria que se va a presentar, a acuerdos que permitan que nosotros en Cambio Democrático nos enfoquemos en los graves problemas que están afectando a los panameños, como lo está haciendo Ricardo Martinelli, aún sin ser presidente de Cambio Democrático. Como debe ser. Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli.